Hola, les saludo y les doy la bienvenida a una nueva revisión. Hace unos meses atrás, la gente de Plugin Aliens nos presentó entonces su herramienta Sculpture Adapter Audio, el cual es básicamente un procesador de dinámica que incluye Look Ahead, anticipación, y con ello podemos lograr entonces, dicen ellos, niveles de transparencia y flexibilidad mayores que las que se logran con la compresión tradicional. Esta herramienta claramente incluye compresión, pero bajo unos nuevos conceptos que ellos han integrado al mismo. Aparte de ello, integraron entonces lo que ellos llaman la medición extensiva. Entre las características o procesadores que incluye, que son procesadores paralelos, tenemos compresión y expansión hacia arriba y hacia abajo. También tenemos una nueva corrección de equilibrio tonal de banda ancha y un procesador de transitorios extremadamente potente, que es lo que nos indica entonces la gente de Plugin Aliens. En su interfaz de usuario nos encontramos entonces con un plugin bastante flexible. Podemos nosotros, empezando, modificar el tamaño de la interfaz de usuario del mismo, pero también podemos cambiar un poco el tema de su interfaz. Tenemos entonces distintos colores para que utilices obviamente con el que te sientas más a gusto, más cómodo trabajar. Por default tenemos ese Cherry Pie, que es el que viene por defecto. Entonces también tenemos entonces para activar un tour, para que conozcas, el cual te va a hacer como un tutorial explicándote cada sección del plugin. Luego tenemos en la parte superior, que es esta sección de acá, la sección gráfica. En esa sección tenemos un historial de entrada. Vamos a mirar las envolventes relacionados con los niveles de entrada y los niveles de salida. Luego nos encontramos con esta sección de acá, este slider, el cual básicamente podemos nosotros visualizar los cambios que se den en la ganancia. Y aparte de eso tenemos este pequeño slider con el cual podemos aplicar un limitador como máximo rango entonces en los cambios de dinámica o de volumen que se vayan a dar. Luego tenemos aquí el Master Meter, con el cual tenemos los valores en RMS entonces del canal izquierdo y derecho, los valores principales de salida de volumen, tanto salida como entrada. Luego tenemos esa sección, la principal, donde están los módulos grandes. Cada uno pues nos va a ofrecer entonces como módulos de mezclas, se llaman ellos, y cada uno, como puedes ver, tiene unos controles asociados para configurar, y eso es lo que nos va a permitir modelar la dinámica de nuestros sonidos. Luego tenemos en la parte inferior la sección de tono, en donde podemos modelar muchos más parámetros. Por ejemplo, podemos aplicarle a los trascientes un ecualizador, pero también puedes aplicar un ecualizador, al tono. Tenemos a este compresor de bajada otro, podemos aplicar un sidechain EQ, y al compresor de subida otro sidechain EQ. Por eso se llama sección de tono, porque aquí modelamos básicamente el color y el carácter de la compresión y el control de dinámica que hacemos con este plugin. Luego nos encontramos con esta sección de acá, que es la sección de ganancia, el panel que nos provee control sobre los niveles de volumen. Tenemos entonces para aplicar controles de autoganancia, por ejemplo, compensación automática que analice el audio de entrada. Tenemos aquí como 4 estados distintos para trabajar con los mismos. Ya en un momento lo vamos a mirar a detalle. Y por último tenemos esta barra inferior, en la cual tenemos entonces la barra de sistema. Tenemos aquí acceso a los presets. Puedes ver que tenemos aquí por categorías, para mezclas, para baterías, instrumentos, voces, podcasts y mobile, ¿ok? Y vienen entonces una opción para crear tus propios ajustes y resetear entonces al que viene por default. Claramente te puedes mover entre los presets desde acá, y tenemos entonces 4 estados para comparar, es decir, 4 ajustes distintos, cuál funciona mejor con tu mezcla, con tu sonido. Puedes copiar y pegar ajustes entre estados, puedes rehacer y deshacer, y otros controles más que ya les voy a pasar a explicar entonces a detalle. La recomendación al trabajar con este plugin es que antes de cambiar valores acá, lo ideal es primero en esa sección de ganancia entonces reproducir el audio y activar el auto gain para que él haga un análisis y ajuste entonces durante unos segundos el volumen de entrada con respecto al nivel de salida. Y luego que tengamos ese audio entonces ya analizado y compensado los niveles, ahora sí empezar a trabajar entonces con los distintos controles que tenemos para configurar. Entonces activamos auto gain, reproducimos audio, analizamos en unos cuantos segundos, y él va a hacer entonces el control, el ajuste, quizás los segundos. Ok, yo creo que allí es suficiente. Ya tenemos entonces un registro, un análisis previo. Podemos claramente cambiar a otro estado y hacer otro análisis distinto y tener 4 análisis pues diferentes.
Podemos copiar ajustes entre análisis y pegarlos, o podemos limpiar el análisis que hayamos hecho previamente. Si damos clic aquí en el icono de hamburguesa, podemos cargar análisis que hayamos guardado, o podemos guardar análisis también, ¿ok? Para aplicarlo sobre otras fuentes de audio similares. Aquí tenemos entonces que nos da un valor de 2.3 decibeles de ganancia. Parece ser que lo ajustó hacia ese valor. Luego tenemos en la parte central los módulos del mezclador, que son los módulos principales. Quiero empezar hablando entonces de cada uno de estos módulos. Tenemos entonces aquí para habilitar o inhabilitar el módulo, colocarlo en solo. Podemos también bloquear entonces los parámetros asociados a este módulo, y tenemos entonces acá para ajustar un rango de operación del mismo. Y tenemos aquí para ajustar la relación o ratio, ¿ok? De este expansor. En este caso está actuando como un expansor hacia abajo. Cuando tocas el módulo, pues evidentemente aparecen otros controles superiores para ajustar parámetros como el umbral. Puedes visualizarlo aquí de hecho en la gráfica de una manera más precisa, de una manera más profunda y detallada. La relación. Tenemos la rodilla. Recordemos que estamos trabajando con dinámica, así que eso es como un compresor. Tenemos el bounce, y este bounce básicamente lo que hace es establecer el límite entonces para este módulo compresor específicamente. Aquí estamos actuando entonces como un expansor hacia abajo, como les indiqué, y tenemos entonces para usar los parámetros de ese expansor hacia abajo. Entonces tenemos aquí para usar el ataque, la liberación, y tenemos ese último control que es básicamente un control de adaptabilidad inteligente avanzado de ataque y liberación aérea. Tenemos la compensación automática de ganancia, o compensación manual, más bien make-up, y tenemos aquí para hacer procesamiento mid-side. Hacia la izquierda los medios, la parte central, y hacia la derecha los laterales. Tiene claramente unos presets que pueden ser un punto de partida para muchos. Simplemente eliges y te va a dar unos valores aquí por default. Desde acá puedes activar claramente o desactivar esa sección de down de expansor hacia abajo, ¿ok? Si seleccionamos el segundo módulo, vamos a tener entonces que ya no es un expansor hacia abajo, sino que es un compresor hacia abajo. Entonces tenemos los típicos controles de un compresor acá a la izquierda, y luego tenemos los controles que ya les mencioné hacia la derecha, pero relacionados con este compresor hacia abajo. Tienes también algunos presets que pueden ser un buen punto de partida. Puedes visualizar la gráfica, lo que va pasando según el preset que vayas tú eligiendo. Luego tenemos aquí este tone, que básicamente es el modelador de tono. Esto actúa como un ecualizador un poco más avanzado. Tenemos entonces para jugar aquí con el detalle, el carácter sónico, y tenemos aquí el procesamiento en el ambiente mid-side, en el plano mid-side. Y claramente desde aquí ajustas la inclinación, puedes ver que es un ecualizador tipo tile. Y tenemos aquí entonces para ajustar el rango del tono que queremos nosotros afectar. Y por último tenemos el de trascientes, el modelador de trascientes, con el cual ajustamos entonces la cantidad que queremos aplicar. Tenemos de igual forma para aplicar aquí con este slider el rango. Y tenemos aquí para trabajar con parámetros como el sculpt, que está relacionado obviamente con el mismo valor de trascientes, el enfoque, y con este focus hacemos entonces que este modelador de trascientes sea más o menos selectivo en el rango o en el rango frecuencial que estamos nosotros afectando con el mismo. Es decir, podemos hacer que se enfoque más en el rango de graves, en los bajos, o en el rango de altas frecuencias. Luego nos encontramos con este parámetro extend, con el cual lo que hacemos es afectar el cambio total de la duración del procesamiento de transitorios. Con valores negativos vamos a suprimir de una manera más rápida entonces los primeros transitorios. Si los extendemos, pues vamos a dejar que pasen algunos. Luego tenemos este control de suavizado, soften, que lo que hacemos es, como su nombre indica, suavizar entonces ese procesado. Lo ideal, muchas veces nos dicen ellos, es dejarlo en valores de 0 para que haga su trabajo de mejor forma. Y tenemos por último el procesamiento mid-side. Si no quieres tocar nada, pues empieza con algunos presets para que empieces a darte cuenta entonces de qué está haciendo esto en tu audio. Así de sencillo. Y como te indico, aquí en la parte inferior tenemos la opción de seguir modelando cada uno de esos parámetros o de controles. Tenemos el transient y puedo aplicar claramente acá ecualización para enfatizar, para recortar, y así puedo modelar mucho más el tono entonces de lo que estoy haciendo. Igual puedo hacer con el tile, entonces para aplicar sidechain, procesamiento sidechain, ecualización. Igual tengo aquí el ratio y tengo el primer expansor también para hacerlo. Es decir, con este compresor de bajada puedo hacer lo mismo, o con el expansor. Y puedo aplicar entonces acá como una inversión de esa curva de ecualización que estoy ajustando entonces acá según los parámetros, ¿ok? Puedo invertirla. Luego tenemos aquí el comportamiento. Tenemos este ABS que sería absoluto, o RLE que sería relativo. Esto lo que hacemos es controlar el balance tonal de entrada y salida del audio utilizando valores absolutos o valores, en este caso, relativos. Tenemos el comportamiento, queremos que sea rápido, medio o lento.
Tenemos aquí las tres opciones para elegir y tenemos entonces aquí procesamiento en el campo estéreo, si queremos que sea mid o queremos trabajar sobre los laterales, ¿ok? Luego tenemos acá la sección master en donde tenemos, como les indiqué acá, los medidores. Luego tenemos el control de mezcla para jugar con procesamiento paralelo y con este último control ajustamos el procesamiento mid-side del master, es decir, cuánto mid con relación al lateral o cuánto lateral con relación al mid. De hecho, puedes ver los valores porcentuales en la parte inferior. Y en la parte inferior tenemos para activar o desactivar entonces las trascientes acá. Aquí activamos o desactivamos, puedes ver entonces cómo se iluminan o dejan de iluminarse algunos controles. O para activar entonces el sidechain puede ser interno o externo. Tenemos el oversampling, podemos colocarlo entonces en distintos valores, dependerá de lo que estés haciendo. Y el modo de latencia que va a estar asociado claramente a la cantidad de oversampling que tú elijas. Así de sencillo es este plugin. Vamos a pasar a probar rápidamente el mismo y para no extenderme mucho vamos a ir sobre presets rápidamente. Tengo entonces, como escuchaste hace un momento, un sonido de batería, un loop. Vamos a irnos aquí a Drum Bus y sí. Claramente. Vamos sobre ajustar. Un veículo. Claramente es un plugin bastante completo con el cual podemos entonces controlar la dinámica de nuestros sonidos en nuestras mezclas. Puedes probarlo tú mismo, te dan un trial de 14 días totalmente funcional. En el sitio web de Plugin Aliens está entonces la posibilidad de hacerse con el mismo. Si cambia tu manera de mezclar y controlar tus procesos de dinámica, pues te puedes ir entonces por una copia de School Adapter. Con esto cierro entonces, amigos, esta revisión, esperando que la información aquí compartida en algún grado pues te haya sido de utilidad. Si así ha sido, te invito para que apoyes este proyecto. Recibimos donativos a través de PayPal, no importa el monto. Y si no tienes cómo aportar en esta ocasión, no te preocupes. Por ahora dale like al vídeo, coméntalo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando subo un nuevo vídeo y mantente aquí conectado. Próximamente una nueva revisión. Hasta pronto y bendiciones para vos.